Bienvenidos sean luciferianos del mundo ACDA. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Dicen que la adolescencia es una época difícil, donde uno se pelea con la autoridad, busca su identidad y con suerte, lo peor que te puede pasar es pintarte el cabello de verde fosforescente o escribir poemas deprimentes. Pero claro, siempre existe una versión exagerada para todo esto, la de un adolescente que en lugar de andar escuchando música triste, decide invocar demonios, escribir ensayos de amor al satanismo y de paso experimentar con asesinatos como si fuera un hobby de fin de semana. Hoy vamos a hablar de Sean Sealers, un chico que nació con todas las oportunidades de ser un adolescente normal, es decir, insoportable sí, pero inofensivo, y que terminó convirtiéndose en el único menor de edad en Estados Unidos sentenciado a muerte por crímenes cometidos en plena fiebre del pánico satánico. Un caso tan retorcido que mezcla drogas, religión, rituales y tribunales con jurados más persinados que tu tía en Semana Santa. Así que prepárense, esta no es la típica historia de un chico incomprendido. Esta es la crónica cómo un adolescente decidió llevar el drama adolescente a un nivel tan extremo que hasta Shakespeare diría, ok, eso sí ya es demasiado. Y recuerden que si quieren conocer todos los detalles de la historia, quédense hasta el final. Y si les gustó el tema o algún otro que haya traído al podcast anteriormente, por favor suscríbanse en YouTube y en todas las plataformas de podcast disponibles. Y también manténganse al tanto en todas nuestras redes sociales y en mi cuenta personal que es @ari_el Jagger, que está apareciendo en este momento, aunque los links los van a poder encontrar en la descripción. Y mientras revisan las redes, empecemos con el episodio. Y para entender esto, necesitaremos conocer a Sean Richard Sealers. Aunque no es una celebridad de Instagram, su historia es completamente brutal. Sean nació el 18 de mayo de 1969 en Corcoran, California. Su madre se llamaba Bonda Lindley, que lo tuvo con apenas 16 años. El padre biológico fue Richard Sealers, un hombre violento y alcohólico que, spoiler, no pintó mucho en la vida de Sean. Su participación fue corta, pues el matrimonio terminó fracasando tras 4 años. Si alguien se sorprende, que levante la mano en este momento. Ok, ¿nadie? Perfecto. Bonda fue la encargada de criarlo, con la ayuda de sus padres, Dina y Carlos Lindley, quienes tenían una relación muy estrecha con Sean. De hecho, estaba especialmente apegado a su abuelo Carlos, el hombre que le enseñó a cazar y a pescar, habilidades prácticas para poder sobrevivir a los campamentos familiares. La cosa dio un giro enorme cuando Sean tenía apenas 5 años. Su abuela Dina falleció, y al parecer Dina era la madre biológica de Bonda, pero Carlos era solo su padrastro. La sutil trama familiar que nadie pidió, pero que se está poniendo bastante buena, ya que esto obligó a Bonda a mudarse a McAlester, Oklahoma, donde vivía su padre Jim Blackwell con su esposa Geneva. Jim y Geneva se ganaron rápido el cariño de Sean, tanto que terminó llamándolos papá y abuela respectivamente. Poco después, en McAlester, Bonda conoció a Pauli Belofato, de 31 años. Paul era veterano, boina verde que vivió el combate en Vietnam, y en el momento que conoció a Bonda, trabajaba como un reclutador del ejército. Tras un año de conocerse, decidieron casarse, y Paul cambió de oficio, se volvió camionero. El trabajo de Paul implicaba viajes constantes por todo el país, así que Bonda empezó a acompañarlo en estos trayectos de semanas. El efecto colateral dejó a Sean al cuidado de sus abuelos, mientras iba al jardín de niños. Cada par de semanas sus padres regresaban unos días y luego retomaban su vida nómada, hasta que decidieron asentarse en Oklahoma City y se llevaron a Sean con ellos. Sin embargo, el trabajo seguía mandando. Ambos padres seguían recorriendo carreteras y esta vez dejaron a Sean con diferentes parientes de ambas familias. Prácticamente una infancia de ruleta rusa. A ver quién me cuida hoy. Ese contexto sirve para entender, o al menos para ofrecer una posible explicación, de los trastornos que más tarde se dijeron que padecía Sean. Además, cuando el caso fue investigado, contó que a los 6 años empezó a escuchar voces en su cabeza. Al inicio no supo explicarlo, pero después las atribuyó a una fuerza o entidad maligna que le daba órdenes. Al principio, esas órdenes parecían inocentes y no dañaban a nadie, pero con el tiempo, las peticiones fueron incrementando, empujándolo a romper las reglas de sus padres y de la sociedad.
Ojo, este dato fue ocultado a la mayoría de sus familiares. Como era algo que comenzó muy temprano, Sean creyó que era algo normal y parte de su crecimiento. A los 8 años terminó mudándose a Los Ángeles para vivir en el departamento de la hermana de Paul. El cambio fue radical. En Oklahoma, Sean podía salir, correr y tener un cierto aire de libertad, pero en Los Ángeles, la llegada de la familia saturó el pequeño departamento con gente que no salía. Esto acentuó el aislamiento de Sean. No encajaba con los niños locales, ya que muchos eran latinos y afroamericanos, y sufría burlas por su apariencia, y como resultado se resignó a pasar el tiempo solo. Durante esa etapa, relató que fue abusado sexualmente por un pariente mayor que vivía en el mismo edificio. Decidió guardar silencio porque las voces en su cabeza lo hicieron creer que él era el culpable del abuso. Y aunque en este momento lo estemos vinculando con relatos de posesión, este tipo de pensamiento, el culparse a uno mismo tras sufrir un abuso, es tristemente común entre víctimas y no es un indicativo de algo místico, sino de un trauma. Tras un tiempo en Los Ángeles, la familia volvió rápidamente a Oklahoma, otra vez con los abuelos a cargo, mientras los padres continuaban viajando, aunque ahora regresaban con más frecuencia, pues ese estilo nómada no se detuvo. Cuando él tenía 16 años, ya llevaba en su historial más de 30 cambios de residencia, imposible para crear amistades duraderas, así que Sean decidió evitar vincularse. Para él era demasiado doloroso tener que dejar a la gente que quiso atrás. Para entonces, Sean era un fan auténtico del juego de rol Calabozos y Dragones. Sí, el mismísimo que fue señalado como culpable del pánico satánico y que fue usado por grupos como Chivo Expiatorio para estigmatizar casos como el suyo. En realidad, el juego le servía solo para escapar. Era su ventana a un mundo donde podía ser quien quisiera, vivir aventuras ficticias y no tener que mudarse otra vez. Pero claro, los grupos de padres alarmados y las iglesias católicas nunca entendieron la fucking vibra. Que siempre es mejor culpar a un objeto inanimado cuando la realidad es más confusa. Paralelamente, empezó a interesarse por el ninjutsu, o mejor conocido como el arte del ninja. Esto luego de la estancia temporal de un primo que lo introdujo a las técnicas básicas. Poco a poco, Sean fue interesándose más y buscó libros con técnicas sobre cómo asesinar a alguien. Una lectura bastante ligera para tomar el té. Aunque yo había practicado artes marciales de niño, esto no impresionaba a su padrastro Paul ni a su hermano que los visitaba en casa. Ambos, exboinas verdes, conocían artes de combate más profesionales y ridiculizaron al joven Sean, alimentando una inseguridad en él al no sentirse suficiente y no alcanzar las expectativas de su padrastro. Cuando comenzó a practicar el ninjutsu, la familia vivía en Greenlee, Colorado. Paul había dejado el camión y se había ido a la construcción. Sean cursaba la high school en Colorado y se unió a la patrulla aérea civil, donde se adaptó rápido y llegó a ser el comandante de su escuadrón. Por primera vez sintió que podía cumplir con las expectativas de su padre y notó el orgullo de éste, un triunfo que fue breve y brillante en su biografía. Pero todo duró muy poco. La familia tuvo que volver a Oklahoma cuando Paul se quedó sin trabajo. Sean, por primera vez, parecía encontrar un lugar al que pertenecía. Fue obligado a regresar. Al ser menor, no pudo quedarse en Colorado, perdiendo toda la motivación que ya tenía en ese momento y se hundió en una enorme depresión. Ya en Oklahoma, cuando estaba cursando su segundo año de la high school, en la ciudad de Putnam City, al principio comenzó a destacar en los estudios. Era un alumno brillante y disciplinado, con una buena relación con sus maestros. Sin embargo, con el paso de los meses, su actitud cambió radicalmente. Se mostraba distraído, cansado y sin interés. Sus calificaciones descendieron y a él no le importó demasiado. Fue en esta época que conoció a una compañera con gustos similares por la brujería y el ocultismo. Empezó a estudiar y leer libros de hechizos y procesos que pronto practicó. Entre sus lecturas favoritas estaba la Biblia satánica de Anton LaVey, que aseguró haber leído más de 100 veces, aprendiendo sus enseñanzas y transformándolas poco a poco en sus propias reglas de vida. Sí, reemplazó el catecismo por una obra tan polémica, que fue una elección perfecta si me piden mi opinión. Aunque su familia no asistía mucho a la iglesia, sí pertenecían a ella y mantenían creencias. Además, la ciudad de Oklahoma estaba dentro del llamado Cinturón Bíblico de los Estados Unidos, una región con influencias religiosas muy fuertes y líderes que promueven reglas ortodoxas en la sociedad. Esto no detuvo a la juventud interesada en lo oculto
que llevaron a cabo sesiones espiritistas y rituales, y lo más probable es que solo hayan jugado un poco de Ouija. En realidad, no había nada de malo en explorar estas prácticas, pero Sean empezó a distorsionar su visión gracias a sus padecimientos. Dijo que las voces que había escuchado toda su vida eran demonios que actuaban como guías oscuros y que le daban un nuevo propósito. Realizó una ceremonia con algunos de sus conocidos, abandonó la iglesia cristiana y le dio la espalda a Jesús, declarando su devoción en nombre del amo, Satán, para no andarnos con rodeos. A partir de entonces comenzó a vestir completamente de negro. Lo veían por los pasillos con su Biblia satánica bajo el brazo, como un auténtico agente del mal. Con el paso de los meses descuidó su apariencia, llegaba con mal olor y sucio. Incluso comenzó a llevar un frasco que decía contener su propia sangre, del que de vez en cuando le daba unos pequeños sorbos. Simplemente pequeños toques de performance para asustar a sus compañeros. Pero los rumores no tardaron en aparecer en la escuela. Se dijo que en la clase de biología se había comido una pata de rana frente a todos, muy al estilo de Ozzy Osbourne. Como es esperado, esto provocó burlas e intimidación, pero a Sean ya no le importaba. Estaba más interesado en la noche, en sus rituales, que desde su perspectiva le daban una sensación de control por primera vez, y para sostener estas sesiones nocturnas empezó a consumir metanfetaminas con la intención de mantenerse despierto y poder realizarlas, una decisión que, en retrospectiva, no compuso el cuadro, ni siquiera lo arregló un poco. En este periodo, se reconectó con un ex compañero de infancia llamado Richard Howard, quien también gustaba de jugar calabozos y dragones y se interesó por el ocultismo. Richard fue su apoyo para las ceremonias, estudiando más a fondo estas prácticas y llegaron a discutir y planear algunos delitos, con la idea de demostrar su adoración y servicio a Satán. Ideas terriblemente malas envueltas de una retórica juvenil muy estúpida. Sus planes criminales eran muy específicos al inicio. Discutieron opciones durante un largo tiempo. Se contempló la idea de una violación, idea atroz que afortunadamente no prosperó, pero la tentación de cometer un asesinato creció. Pensaron en atacar a la antigua jefa de Sean, que tenía una rutina muy específica. Al salir de su negocio, llevaba un sobre con efectivo para depositar en el banco. El plan consistía en esperar en el banco, acercarse con sigilo usando sus habilidades ninja y atacar a la mujer, tomar el dinero, dividirlo a la mitad y abandonar el cuerpo. Sin embargo, después de un ataque de ira de Sean por otro asunto, el padre de su novia la había golpeado tras descubrirlos en el teléfono, convirtiéndolo en su objetivo principal. Tras calmarse y pensarlo, decidieron que lo mejor sería que no fuese alguien cercano, tenía que ser alguien al azar, y la mala suerte cayó sobre Robert Bauer, un hombre de 32 años que trabajaba como cajero nocturno en la franquicia Circle K. John ya lo tenía en la mira. Cada vez que iba a ver a su novia, pasaba a la tienda a comprar algo y notó un detalle muy conveniente. Robert siempre estaba solo en el turno de la noche. El crimen ocurrió en la primera semana de septiembre de 1985. Sean y su inseparable compañero Richard iban conduciendo por la localidad, probablemente con más químicos en la sangre que un laboratorio escolar. Al llegar a la tienda, hicieron su primer intento. Richard pidió cerveza. Robert, con la sensatez de cualquier cajero mal pagado, los rechazó. Y ese no fue suficiente para que el par decidiera que era momento perfecto para estrenar su proyecto de aspirantes a asesinos seriales. Así que fueron por armas. Sean recuperó una Magnum 357 de algún pariente poco precavido, mientras que Richard sacó la escopeta de su hermano. De vuelta a la tienda, intentaron disimular su plan con refrescos y una charla improvisada con Robert, que terminó durando más de una hora. Hablaron de autos y en medio de la plática, Richard lanzó la pregunta clave. ¿No te da miedo pasar la noche solo en una tienda sin cámaras de seguridad? Robert, con un optimismo que hoy suena cruelmente irónico, respondió que no, que lo máximo que podían llevarse eran $50 y que por tan poco dinero nadie lo mataría. John y Richard se miraron con una sonrisa dibujada en el rostro. Richard invitó al cajero a ver su coche, preparando la trampa. El plan era simple. Cuando Robert volviera a entrar, John lo sorprendería por la espalda y lo ejecutaría. John lo sorprendería por la espalda y lo ejecutaría. Pero llegó el momento y John se congeló. Se le atoró el gatillo moral, al menos por un instante. Contaría después
que escuchó voces en su cabeza que lo insultaban por cobarde, y justo cuando parecía que iba a soltar el arma, vino lo que describió como el parpadeo demoníaco, un instante de vacío, y de repente se sintió empoderado, frío, malvado, como si por fin el disfraz de villano que tanto deseaba le calzara perfecto. Entró decidido, abrió la puerta, apuntó al mostrador y disparó. Robert reaccionó rápido y escribió el primer tiro. Corrió hacia los refrigeradores mientras sonaban más disparos. La tienda, normalmente silenciosa, se convirtió en una película de acción. Robert se arrastraba por el piso intentando escapar, pero la suerte estaba en su contra. Trató de correr hacia la salida, pero ahí ya lo estaba esperando Richard, bloqueando el camino. Gritó, «Hazlo, Sean». Y Sean lo hizo. Esta vez la bala dio en el blanco. La sangre se esparció por la tienda como una decoración roja. Richard se inclinó sobre el mostrador para intentar abrir la caja registradora, porque al menos sabían que encontrarían unos $50. Pero Sean, ansioso, lo frenó. Había que huir y ya. En cuestión de segundos los dos subieron al coche y se alejaron de la escena muertos de risa. Sí, porque al parecer, para ellos, todo esto era más un chiste privado que un crimen brutal, o al menos en sus cabezas adolescentes aún no dimensionaban las consecuencias que les podría traer. Esto fue un éxito entre comillas, porque después del crimen, la policía se presentó intentando recabar pistas, pero como no había robo y no faltaba nada, el asunto olía más raro que baño de gasolinera, y como no encontraron a nadie concreto para culpar, parecía que la investigación iba a quedarse en el cajón de los archivos misteriosos que nadie resolvió. Pasaron 6 meses y Sean, tan campante como si nada, una tarde discutió con su mamá Bonda porque el muchacho se había enamorado de una chica llamada Ángel. Sí, ironías de la vida. El chico más satánico, conociendo al amor de su vida, se llama Ángel. Como a Bonda no le gustó esta relación, Sean reaccionó con la madurez que lo caracterizaba. Le empujó y huyó de la casa. Bravo, campeón. Se refugió en la casa de Richard hasta que apareció su padrastro Lee, al que por cierto le había robado la camioneta para escaparse. Lee, decepcionado y harto, le quitó las llaves y lo mandó de regreso a casa. Desde ese momento, el lugar que llamaba casa dejó de ser un hogar y se convirtió en una especie de caricatura de Tom y Jerry, porque Sean empezó a intentar envenenar el café de su madre con raticida, pero por sorpresa, Bonda resultó inmune. Ni siquiera un pequeño dolor de estómago le provocó. Y si eso no es amor maternal, no sé lo que es. Mientras tanto, en la escuela, John seguía cumpliendo con sus tareas. En inglés, le habían pedido presentar un ensayo y él lo entregó, solamente que este se titulaba «Cómo el satanismo cambió mi vida para bien». Y entre líneas, soltó lo siguiente. Soy libre y puedo matar sin remordimientos. Pues claro, a su madre y a su profesor no les dio mucha gracia. Después de discutir el tema junto al profesor, John dijo que tenía pesadillas constantes en donde mutilaba o asesinaba personas. Pero tranquilos, nada que una dosis de meta y un buen porro de marihuana no pudieran resolver. Solo hasta que llegó el 4 de marzo. John se drogó bastante, hizo un ritual y luego agarró un revólver calibre 44 que pertenecía a su padrastro Lee. Entró a la habitación de sus padres, le puso la pistola en la cabeza a Lee y disparó. Luego apuntó a Bonda, pero ella trató de esquivar al escuchar la detonación. Pero segundos después, John volvió a jalar el gatillo. Ahora sí, con éxito. Después de eso, caminó tranquilamente. Dejó caer la pistola en el pasillo y se fue a bañar, porque tonto no era, y tenía que eliminar todo rastro de evidencia. Obvio, lo primero que hizo fue ir con su amigo Richard a contarle el accidente, demostrando que tampoco iba a ganar el premio a la mejor coartada del año. Le sugirió fingir que había estado toda la noche en su casa, así por la mañana cuando llegara a su casa encontraría a sus padres muertos. Incluso, Richard presenció el momento en el que Sean salió corriendo, gritando con lágrimas en los ojos que habían matado a sus padres. Todo un performance digno de los Oscar. La policía al inicio lo trató como una víctima, pero algo no cuadraba. Y claro, cuando fueron a hablar con Richard, el amigo se quebró más rápido que un mazapán y soltó toda la verdad, incluyendo los detalles del asesinato en el Circle K. El resultado fue que Sean fue señalado no solo por la muerte de sus padres, sino que también por el homicidio de Robert. El fiscal, feliz como político en campaña, anunció que Sean, a pesar de tener 16 años, sería juzgado como un adulto, con pena de muerte en la mesa. Y si había alguna duda del por qué, los medios se encargaron de borrarla.
No hablaban como tal del crimen, sino del muchacho satánico de 16 años que dedicaba su vida al maligno. El juicio arrancó en 1986. El fiscal se lució frente a un jurado lleno de cristianos conservadores, describiendo a Sean como el mismísimo discípulo de Satanás. Llamaron a declarar a Richard, quien ya tenía un trato con la fiscalía, a hablar en contra de Sean a cambio de reducir su condena, y lo hizo con todo lujo de detalle. El abogado de Sean intentó una defensa de manual. Señoría, mi cliente escucha voces en su cabeza. Podría estar poseído, pero el timing era terrible. Estados Unidos vivía en la epidemia del pánico satánico, donde hasta un episodio de Scooby-Doo podía parecer una misa negra. Al jurado le tomó apenas 3 horas declararlo como culpable y sentenciarlo a la pena de muerte. Sean fue enviado a la penitenciaría estatal de Oklahoma, en el área de celdas subterráneas, donde pasaba 23 horas al día encerrado. Ahí empezó a fingir, o perdón, a demostrar que se había convertido al cristianismo. Hasta fue a Oprah y al programa de Geraldo, dando lecciones morales sobre los peligros del satanismo. El documental Stuck in a Nightmare lo mostraba como un buen chico que solo había tenido un ligero desliz de triple homicidio. Especialistas como la doctora Dorothy Lewis concluyeron que Sean estaba psicótico, con esquizofrenia paranoide y múltiples personalidades, pero el diagnóstico llegó demasiado tarde. Cuando apelaron en 1999, el tribunal básicamente dijo, sí, el muchacho estaba loco, pero pues ya que se le puede hacer. El último clavo en el ataúd fue cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó su caso y la fecha de ejecución quedó fijada para el 4 de febrero de 1999. Sean pidió como última cena un poco de comida china, es decir, arroz, rollos de huevo y camarones agridulces. Fue llevado a la famosa Casa de la Muerte dentro de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma y frente a la familia Belofato fue atado a una camilla por las muñecas para insertarle 2 vías intravenosas. Luego le conectaron un monitor cardíaco para que precisara el momento en el que su corazón se detuviera. Y cuando se le pidió que dijera unas últimas palabras, su discurso no fue de arrepentimiento, más bien se notaba retador con todos los presentes, pues dijo, A todas las personas que me odian ahora mismo y están esperando verme morir, cuando despierten por la mañana, no se van a sentir diferentes. Me van a odiar tanto el día de hoy como el día de mañana. Y cuando despierten y vean que no cambió nada, acérquense a Dios. Él estará ahí para que te acerques a Él. Déjalo tocar tu corazón. No odien toda su vida. Los amo a todos. luego comenzó a cantar una canción cristiana de nombre Set My Spirit Free y al finalizar miró a los guardias y les dijo, hagámoslo. Poco a poco le suministraron 3 drogas, una para dejarlo inconsciente, otra para paralizarlo y la última que detendría su corazón. A las 12:17 de la madrugada fue declarado muerto con 29 años. Su cuerpo fue incinerado y esparcido en todo Colorado según sus deseos. Y así termina la historia de Sean Sealers, el adolescente que decidió que la pubertad no era lo suficiente dramática y prefirió pasarse directamente al manual del satanismo, los homicidios y la pena de muerte. Un chico que pudo haber canalizado sus traumas en escribir canciones emo o coleccionar pósters de Slayer, pero optó por la vía rápida, dejar un cadáver en un Circle K, matar a sus padres y convertirse en el menor de edad más famoso en el corredor de la muerte en plena histeria del pánico satánico. La justicia lo trató con el puño de hierro que tanto amaban los políticos de los ochentas. Un jurado conservador, un fiscal con cara de medieval y unos medios de comunicación que se olvidaron del contexto familiar, psicológico y social para centrarse en lo jugoso. Satanista asesino a los 16 años, porque nada vende más periódicos que el diablo y un menor de edad con cara de que se quedó en medios de terminar la secundaria y entre el camino al infierno. En prisión, Sean se convirtió supuestamente en un devoto cristiano. Apareció en programas de televisión y protagonizó documentales donde advertía a la juventud de los peligros del ocultismo. Irónico, pasó de invocar demonios a predicar con Jesús, demostrando que en Estados Unidos siempre puedes reinventarte, aunque sea desde el corredor de la muerte. Las apelaciones, los diagnósticos de trastornos mentales y hasta las súplicas internacionales no sirvieron de mucho. Ni el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu ni la ONU pudieron salvarlo de un Estado que prefería quedar bien con su discurso de mano dura antes que admitir que quizás, solo quizás,
Este chico había sido más víctima de un entorno podrido que discípulo de Lucifer. Al final, Sean Sealers murió en 1999 con apenas 29 años, dejando tras de sí una historia que es mitad horror adolescente y mitad tragicomedia judicial. Su caso, sin embargo, no fue en vano, pues en 2005 la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró inconstitucional ejecutar a menores de 18 años, creando un precedente que cambió la ley para siempre. En otras palabras, John fue el pésimo ejemplo que obligó al país a decir, ok, quizás matar niños con jeringa letal ya es demasiado. ¿Y qué nos queda de todo esto? La certeza de que la adolescencia puede ser una etapa muy difícil, pero créanme, siempre hay maneras menos radicales para sobrellevarla. Sean pasó a la historia no por sus ensayos escolares ni por su carisma, sino por enseñarlos que entre la rebeldía y la destrucción hay una línea muy delgada y que algunos cruzan con pistola en mano. Una vida que empezó con promesas rotas terminó con un hagámoslo y dejó un recordatorio bastante incómodo. A veces los monstruos no vienen del infierno, sino de la sala de estar de tu propia casa. Y bueno, antes de que nos vayamos, recuerden que pueden ir a suscribirse al podcast si les gustó esta narración que les estoy presentando, la historia de este asesino. O si no, pueden ir a buscar algún otro tema que les interese en el canal. Para eso pueden ir a checarlo y suscribirse para que estén al pendiente de todos los estrenos. Y por supuesto también de las redes sociales donde se van a estar subiendo los suplementos y cualquier cosa para avisar un nuevo episodio. Pero bueno, no todo el horror viene en forma de adolescentes satánicos o juicios mediáticos. A veces el misterio llega disfrazado en una historia imposible, de estas que desafían el tiempo, la lógica y hasta la geografía. Porque en nuestro siguiente episodio viajaremos literalmente con la leyenda de un soldado que se cuenta logró teletransportarse desde Filipinas hasta el corazón de mi México querido, en pleno siglo XVI. Un mito colonial, un truco de la Inquisición o la primera historia documentada de teletransportación humana. Lo único que me queda recordarles es que mi nombre ha sido Abel y si tienen curiosidad, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.